Bueno, entonces, para algunas personas igual tenéis un poco de confusión con lo que habíamos anunciado ya el día 2 de noviembre. Sabéis que el día 9 no ha habido clase porque era fiesta. Entonces, lo que os anunciamos el día 2 es que estamos empezando un esfuerzo que es conducente a mejorar, sobre todo, la posibilidad de que las personas que no estáis aquí podáis tener en diferido o, aunque estéis aquí, podáis volver a consultar las sesiones. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es también que haya una mayor interacción entre las personas que asistís a las sesiones, que podamos tener vuestros correos, que podamos saber con cierta anticipación si hay más o menos previsión de aforo, ese tipo de cosas que pasan en los teatros, ¿no? Entonces, para lo primero, vamos a empezar un crowdfunding, más porque necesitamos que las cámaras vivan en el teatro y que no las tenga que traer cada lunes azarosamente las personas que cooperan grabando. Eso nos ayudaría muchísimo a garantizar que seguro se graban las sesiones. Y ese tipo de inversiones, también como el tema de la mesa de sonido, que no sé si en alguna grabación alguna vez se nos ha colado un poquito de sonido que hace ya la mesa y hace falta cambiarla. Bueno, cosas muy técnicas, pero que cuestan dinero, lamentablemente, y que son una sola vez, porque son, bueno, una sola vez para muchos años, que son inversión. Eso lo vamos a resolver para quien le parezca bien cooperar con un crowdfunding, que lo lanzaremos como regalo de cumpleaños del teatro, que por suerte para todos se cumple enseguida. El 4 de diciembre cumplimos 2 añitos como teatro. Y el otro tema lo vamos a solucionar, el tema de tener más relación con vosotros, el tema de poder generar un poco de autosostenibilidad de las sesiones, para que al menos empezamos con la pretensión de que no nos cueste, seguimos con la pretensión de estar en cero. Beneficio nunca vamos a buscar en un teatro como este, pero al menos que haya una cierta sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, vamos a poner en marcha, ya lo anunciamos el otro día, pero como va un poco de la mano la campaña de crowdfunding con esto que os voy a decir, todavía no, para hoy no está implementado, estará en los próximos días implementado. Vamos a poner unas entradas en patrón base, que es el mismo sitio donde se compran las entradas normales. Lo que pasa es que en este caso se va a poder elegir entre 5, 10 o 15 euros de aportación por sesión. De tal manera que si alguien en una sesión puede 5, si alguien en la sesión siguiente puede más, y de repente en otra sesión no puede nada, pues no paga nada. Entonces, para las personas que no puedan o que no quieran o que les pille que no les ha dado tiempo, siempre va a quedar un retén de entradas en la puerta. En un día como hoy, por ejemplo, no habría problema porque todavía cabe mucha más gente de la que estamos, pero hay días en que de repente puede haber problema de aforo. Eso nos ayudará mucho, el que la gente vaya cogiendo la costumbre de sacar la entrada, ¿vale? Entonces, esas dos cosas, lo digo porque hay algunas personas que venís por primera vez o que habéis oído campanas sobre esto, pero todavía no lo tenéis muy claro. Entonces vamos a implementar estas dos acciones. Una es sesión a sesión y la otra es una sola vez hasta que se recaude todo lo necesario para cambiar la mesa de sonido y para cambiar, bueno, las cosas que os hemos dicho que hacen falta, que de todas maneras estará explicitado en la página web. Entonces, dicho esto, que es lo que podía haber generado a lo mejor más confusión a las personas que habíais oído y no teníais muy claro, y también a las que hayáis intentado, y os pedimos disculpas por ello, hacerlo ya desde hoy bien y que desde hoy todavía no se podía. La segunda cosa a decir, aparte de que no os veo casi, pero eso es lo que mejore, la segunda cosa es que, como os anunciaba Mario en la sesión inaugural el día 2, en Economía ahora vamos a ser más personas. Y entonces estamos en la sala 3 de las 4 personas que vamos a venir habitualmente. Mario sigue estando en espíritu y vendrá a dar alguna clase, pero está realmente muy pillado por otras actividades en el teatro y nos cede el puesto. Entonces, por aquí está Franco Llovera, que será una de las personas... ¿Te puedes levantar un segundo, Franco? Es una de las personas que estará colaborando este año, y está también José Belver, que de hecho ahora mismo le voy a cambiar el micro porque va a ser quien va a presentar a Yayo Herrero, y de hecho le voy a dejar la mesa para que se empiece a notar que somos varios, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por venir y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Nuria. No tenía claro si me ibas a dejar el sitio o no. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Y nada, bueno, a mí me han encargado que presente a Yayo. Ya nos conocemos de hace tiempo, así que será un placer. Yayo Herrero, seguramente muchos y muchas la conozcáis ya, es antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola, aunque se la conoce más por
la trayectoria que ha tenido como coordinadora y como miembro de Ecologistas en Acción, y en particular como pensadora o militante en lo que se refiere al ecofeminismo, que es una perspectiva desde la cual nos gustaba abrir este curso, precisamente porque si veíais en el título que planteábamos al inicio en el cartel, hablábamos de una visión sistémica, y precisamente para completar la visión a veces sesgada de los economistas con cuestiones que sí que tienen una relación directa con la economía, el ecofeminismo sería una perspectiva muy complementaria para tener esa visión crítica y amplia y sistémica de la economía. Bueno, aparte de esto, pues Yayo también dirige la organización FUEM, la Fundación FUEM, y yo no sé si sigues también como profesora de la Cátedra de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. Y bueno, sin más, pues os dejo con ella. Gracias. Muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación, y solo aclarar que sigo siendo activista de Ecologistas en Acción. Lo que no soy ya es coordinadora, pero ahí es el sitio donde bueno, pues muchas personas desarrollamos el activismo, y yo estoy encantada de estar allí, ¿no? Bueno, la intervención de hoy me parecía muy sugerente cuando José me planteaba qué es todo lo que queda fuera de la economía, qué esconde o qué no cuenta la economía, ¿no? Y qué debiera contar. Y desde ahí lo que vamos a tratar es de establecer algunos elementos. Vamos a empezar planteando una definición muy básica de economía, planteando algunos de los elementos básicos que sostienen materialmente el modelo económico, para desde ahí tratar de hacer un pequeñito recorrido histórico de cómo se han ido conformando algunos de los conceptos básicos que son necesarios para entender la economía en la que vivimos, como son el concepto de producción, que ha llevado al mito de crecimiento, la propia noción de desarrollo y también la noción de trabajo, para desde ahí tratar de ver qué es lo que le falta a este modelo económico capitalista hegemónico, que se basa en el paradigma, ahora lo veremos, neoclásico de la economía, y que funciona como sostén del modelo económico capitalista. Terminaremos haciendo unas líneas de propuesta que van en la línea de ver cómo podríamos contabilizar o articular un modelo económico que sí que incorporara todas estas dimensiones que son necesarias para la vida dentro. Este es un poco el esquema, ¿no? Bueno, si nos planteamos, si recurrimos, por ejemplo, a cualquiera de los libros que se estudian, por ejemplo, en la ESO o en el bachillerato, y vemos una definición de economía, la definición básica de economía que nos podemos encontrar es algo parecido a esto. Economía es el proceso de obtención de bienes y servicios que permiten garantizar la reproducción social. Es decir, economía es todo lo que se hace en una sociedad para poder sostener el metabolismo social, es decir, esa forma de alimentar permanentemente a la sociedad, alimentar más que físicamente, más que alimento, obviamente, y que permite que esta sociedad se vaya reproduciendo, ¿no? Bueno, lo que no será tan fácil que nos encontremos después serán ideas muy claras de cuáles son las bases materiales que sostienen esta economía. Es decir, de qué depende que nos podamos reproducir como sociedad en el plano más material. De qué depende que hoy nosotras y nosotros estemos aquí sentados, respirando y estando simplemente vivos y vivas. Ahí me voy a detener un momentito con algunas cosas que os parecerán de perogrullo, pero que, como luego veréis, no son tan de perogrullo dentro del sistema económico hegemónico y no forman parte de su campo de análisis central, ¿no? Y desde ahí es desde donde vamos a hacer la crítica. Cuando nos preguntamos qué tipo de relaciones o qué tipo de bases materiales hacen que estemos vivos y vivas, lo primero que nos encontramos es obviamente la ecodependencia. Es evidente que ninguna persona, ninguna sociedad puede vivir al margen de la naturaleza, entre otras cosas porque como seres vivos que somos naturaleza. Respirar, alimentarnos, beber, pero incluso vestirnos o estar sentados en las butacas que ocupamos hoy es absolutamente imposible si no hay una serie de ciclos de la naturaleza
que renuevan ese agua, que renuevan la posibilidad de que una planta cultivada florezca y dé sus frutos, que de alguna manera renuevan el oxígeno que estamos respirando en la atmósfera, o directamente que esos minerales o esos materiales de la corteza terrestre que son extraídos y que sirven para desplazarnos por el territorio, en el caso de la energía, o que sirven para fabricar todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Es decir, nada, absolutamente nada de aquello de lo que depende del ser humano es ajeno a la naturaleza. Y esta idea de codependencia nos lleva directamente a una idea que sí que suele estar muchísimo, muchísimo más oculta, vamos, prácticamente invisibilizada en el discurso hegemónico dominante y desgraciadamente muchas veces también incluso en los ámbitos académicos en los que se estudia la economía, ¿no? Y esta idea es la idea del límite. Nuestro planeta Tierra, del que dependemos inevitablemente, es un planeta que tiene límites físicos. Y hablamos de límites físicos en todos los ámbitos de la vida que nos podamos imaginar. Hay recursos que llamamos renovables. La palabra recursos, algún ecologista me echaría la bronca porque es muy antropocéntrica, nos dirían que son en realidad fuentes de vida o bienes naturales, ¿no? Pero hay recursos, por entendernos, que denominamos renovables y que se pueden ir regenerando. Es el caso del oxígeno de la atmósfera, del ciclo del agua, de la capa de ozono, ¿no? El problema que tienen estos bienes es que no se regeneran a la velocidad que le gustaría al modelo industrial capitalista. Se regeneran a la velocidad que años, miles de millones de años de evolución han acertado a componer en la naturaleza. Por tanto, yo puedo extraer agua de la cuenca de un río y la podré extraer simplemente hasta que la tasa de regeneración de ese caudal permita que ese río se vaya regenerando en un sistema vivo, complejo, que interacciona con lo que hay alrededor. Por tanto, aquello que llamamos renovable tiene límites, aunque los ciclos de la naturaleza permitan que se regenere. Hay otros recursos, otros bienes que llamamos no renovables, que son fundamentalmente minerales que están en la corteza terrestre y que son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan. Es el caso de la energía fósil, el petróleo, el gas natural, el carbón, pero es el caso del litio, del platino, del cobre, del hierro, de todos los minerales que alberga la corteza terrestre. En este caso, su extracción, sacarlo de la tierra, es posible hasta que se agotan. En el momento en el que se agotan, aunque en la naturaleza todo a escala geológica es renovable y se vuelven a incorporar en los ciclos, a escala de vida humana simplemente no se puede renovar. Hay un tercer tipo de límite. Tenemos lo no renovable, lo renovable y lo que llamamos los sumideros del planeta. Los sumideros del planeta son procesos biogeoquímicos que degradan los residuos que se generan en la actividad de todos los seres vivos, por supuesto también de los seres humanos, que son los que más residuos generan. Estos residuos que se generan son absorbidos, son de nuevo reprocesados e introducidos de nuevo en los ciclos de la naturaleza a través de estos sumideros que ya os digo que son reacciones físico-químicas, ¿no? Pues bien, del mismo modo que cuando cae una tromba de agua en una calle, las alcantarillas dejan de tragar y se producen inundaciones porque el sumidero, la alcantarilla, no da abasto para recibir una cantidad masiva de agua, con el caso de los sumideros del planeta sucede exactamente lo mismo. Cuando la cantidad de residuos producidos es demasiado grande, esos procesos biogeoquímicos no son capaces de degradar todos los residuos generados, los acumulan y es cuando se produce lo que llamamos fenómenos de contaminación del suelo, de contaminación del agua o de contaminación de la atmósfera, ¿no? Por tanto, y a lo que iba, ya veréis que soy muy pesada con esta cosa de los límites, es que en lo que no se renueva, en lo que se renueva y en cuanto al procesamiento de los residuos generados, nuestro planeta Tierra tiene límites físicos. Y en un planeta que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma indefinida. Y aquí nos empezamos a encontrar con una primera contradicción que abordaremos después, que es la contradicción que existe entre un determinado paradigma y modelo económico, como es el modelo económico capitalista, que necesita crecer de forma permanente para poder sostenerse.
Y este crecimiento de forma permanente, como luego también comentaremos, ha sido sostenido gracias a un flujo permanente y creciente de energía fósil, de minerales y también de uso de los propios procesos de la naturaleza que garantizaban los llamados, que luego cuestionaremos este nombre, los llamados procesos productivos, ¿no? Por tanto, ahí nos encontramos con una primera tensión, que es la que viene dada por la pretensión de crecer ilimitadamente en un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos. Pero decíamos que esto venía dado por la primera de las dependencias que iba a señalar, la ecodependencia, y que había una segunda. La segunda es la interdependencia. Dependemos para estar vivos y vivas de otras personas. Pensemos en una criatura cuando nace. Hola. Pensemos en una criatura en el momento de nacer. Durante los primeros años de su existencia es absolutamente imposible pensar en que esa criatura sobreviva si no es porque hay personas de otras generaciones que están dedicando una gran cantidad de tiempo y de energía a cuidar de ese pequeño cuerpo vulnerable que es el cuerpo de una criatura recién nacida. Pensemos en el momento de la vejez. Hoy llegamos a ser mucho más viejos en nuestras sociedades, en las sociedades occidentales, pero muchas veces llegamos a ser más viejos y más viejas en unas condiciones de enorme vulnerabilidad. Es decir, hay muchas personas mayores que directamente no pueden sobrevivir cotidianamente si no es porque hay otras personas que dedican también una gran cantidad de tiempo de trabajo a cuidar de sus cuerpos, en labores tan absolutamente materiales como levantarles de la cama, acostarles, alimentarles, ayudarles a asearse, a desplazarse. Pensemos en aquellas personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad grave. Estas personas, desde que nacen o desde que adquieren esta situación de diversidad funcional hasta la muerte, necesitarán a alguien al lado para que les acompañe, les ayude y les dé soporte en la realización de sus funciones vitales más básicas. No pueden sobrevivir si esto no existe. Cualquiera de nosotros o nosotras cuando estamos enfermos, ¿no? Es decir, esta interdependencia no es una anomalía, sino que es una condición humana de existencia. Nacemos y vivimos encarnados y encarnadas en cuerpos que son vulnerables, que son finitos, que envejecen, que mueren y por tanto a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, es absolutamente imposible poder pensar en la supervivencia de un ser humano en solitario y siempre la supervivencia se desarrolla en relación a otras personas. Es más, hasta para nacer necesitamos otra persona, nuestra madre, que es la que nos pare, ¿no? Incluso para cosas tan básicas como el respetarnos y querernos a nosotras mismas, necesitamos hacerlo a través del reflejo en la instancia colectiva, en la comunidad que nos rodea. Es decir, los seres humanos somos seres profundamente sociales y desde luego profundamente dependientes en el plano material. Bueno, pues lo que sucede es que a lo largo prácticamente de toda la vida y en todos los lugares del planeta, casi mayoritariamente, quienes se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables, de atender esta vida encarnada desde que naces hasta que te mueres, han sido mayoritariamente mujeres, prácticamente en todas las sociedades. Y lo han hecho en un espacio que en el caso de las sociedades occidentales es un espacio invisible a la economía, que es el espacio de los hogares. Y lo han hecho no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, a mi juicio, sino porque es el rol que asigna la división sexual del trabajo dentro de las sociedades patriarcales, que hacen que a las mujeres, por educación, por el sentimiento de deber, a veces por el sentimiento de miedo, porque sabemos que el hogar es muchas veces el lugar más peligroso para muchas mujeres, o simplemente por esta idea del amor esencializado y romántico que considera que las mujeres estamos más dotadas para el cuidado, obliga, digamos, en condiciones de no libertad, muchas veces, a realizar estas funciones, ¿no? Bueno, esta ecodependencia y esta interdependencia son absolutamente insoslayables para que pueda existir la vida. Es decir, es un rasgo absolutamente inseparable del existir como seres humanos, ¿no? Y lo que sucede es que la economía hegemónica, ahora vamos a ver la economía que hoy
existe de forma mayoritaria en prácticamente todo el globo, toda esta economía en la que se basa nuestro neoliberalismo globalizado, directamente se desarrolla de espaldas, y más que de espaldas, en contraposición precisamente a estas relaciones de codependencia y de interdependencia. El crecer de esta manera, sin observar y sin ser conscientes de las relaciones de codependencia y de interdependencia, es lo que nos ha llevado a una situación que muchas personas denominan como de crisis global o crisis civilizatoria. Pero antes de entrar en ello, querría hacer este pequeño recorrido histórico que os comentaba antes para entender cómo hemos podido llegar a generar unas ciertas nociones económicas o unos ciertos conceptos y unos instrumentos económicos que directamente se contraponen con lo que nos permite estar vivos y que por tanto se contraponen con aquella primera definición que decíamos de la economía, que servía para obtener bienes y servicios que permitían garantizar la reproducción social, ¿no? Bueno, la economía como ciencia, por supuesto, es una incorporación relativamente reciente, me refiero relativamente reciente si comparamos con la cantidad de tiempo que lleva Homo sapiens encima de este planeta, ¿no? La primera vez que se habla de economía o de sistema económico o de ciencia económica es prácticamente a finales del siglo XVII, prácticamente ya en el XVIII, y la primera escuela económica de la que se habla, de la que nos podemos encontrar encima de la mesa, es una escuela que nace en Francia y que se denominó fisiócrata, es decir, la escuela fisiócrata. Me voy a detener aquí un poquito para que veamos cómo se articuló en aquel momento el concepto de producción y cómo ha ido variando posteriormente con los cambios económicos, políticos y culturales que ha tenido, ¿no? Bueno, para los fisiócratas, la producción era básicamente lo que la naturaleza podía regenerar con ayuda de trabajo humano. Voy a poner algunos ejemplos para que quede más o menos claro, y si en algún momento me aturullo o algo no queda clarito, me paráis y yo aclaro, ¿vale? Bueno, decíamos, producción es lo que la naturaleza regenera con ayuda de trabajo humano. Pensemos en la agricultura. Una pepita de un melón, que es súper chiquitina, siempre pongo el mismo ejemplo porque a mí me flipa la cantidad de semillitas luego que hay dentro del melón, la depositas en un suelo que tiene nutrientes. La materia muerta del suelo, esos nutrientes, junto con la luz del sol y el agua, realizan un proceso que por más natural que sea y por más químico que sea, a mí no deja de maravillarme, que es la fotosíntesis. Yo soy una flipada de la fotosíntesis, ¿no? Me parece increíble que a partir de materia muerta, el agua y la luz, puedan crecer las plantas, se pueda generar toda esa base de vida, que es la que permite que nosotros estemos aquí. Porque sin esa incorporación del mundo vegetal a las cadenas tróficas y su paso por los herbívoros y los omnívoros, no hay vida. Es decir, siempre se ha dicho que a la humanidad le separa de su extinción una cosecha, ¿no? Por tanto, esa fotosíntesis tiene hasta poemas a veces, ¿no? Bueno, esta fotosíntesis, que es un proceso maravilloso, es la que con ayuda del trabajo humano se transforma en agricultura. Es ese proceso a partir del cual las personas, con sus conocimientos campesinos, cuidan de ese cultivo, quitan las malas hierbas, aportan un poquito más de agua cuando hace falta, miran si le faltan nutrientes y incorporan estiércol o algún otro nutriente a la tierra, y de ahí termina saliendo una planta de melón que de aquella semillita primera nos da pues unos cuantos melones, ¿no? Esto es lo que los fisiócratas decían al hablar de la regeneración de los procesos de la naturaleza con ayuda de trabajo humano. Por tanto, para los fisiócratas, la producción era, por ejemplo, la producción agrícola, que se podía regenerar cíclicamente mientras no te cargaras la base física que permitía que un suelo funcionara, ¿no? O sea, que se pudiera reproducir ese proceso. Producción era también la pesquería, porque mientras no agotaras el caladero, es decir, impidieras que se pudiera reproducir, podías extraer peces y pescarlos y podía servir para alimentar personas. Producción era también la producción forestal, extrayendo parte de la madera o frutos del bosque, mientras no te cargaras la posibilidad de que esos árboles o ese bosque pudiera seguir regenerando, ¿no? Era una combinación importante
entre el trabajo de la naturaleza y el trabajo humano. Eso era la producción. Curiosamente, para los fisiócratas, producción era también la minería, porque en los momentos en los que ellos establecen un poco su teoría económica, los conocimientos geológicos de la época defendían que las piedras también estaban sujetas a procesos de crecimiento. Es decir, en aquel momento se pensaba que una vez que se habían extraído todos los minerales de una mina, las personas se marchaban, aquella mina se tapaba, tú te ibas y volvías al cabo de 100 años y los minerales, el yacimiento se había vuelto a reproducir, ¿no? Por tanto, ellos no vieron ningún problema en denominar también producción a la minería, porque no consideraban que se extrajeran minerales, sino que se cogían algunos de ellos que estaban en la mina, dejando base como para que aquello se pudiera reproducir, ¿no? La definición que ellos hacían de producción, que yo siempre la digo porque a mí me parece que es preciosa, decía, producir es regenerar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. Es decir, producir es ayudar a que aquello que puede renacer lo haga de forma permanente y, por tanto, lo que tienes que cuidar es no arrasar la posibilidad de que eso pueda seguir renaciendo, ¿no? Bueno, la escuela de los fisiócratas va evolucionando en otras escuelas. Yo me voy a parar un momentito, muy poco, solamente para mencionar un par de elementos a efectos de lo que queremos hablar hoy, que me parecen importantes para entrar en la tercera de las escuelas. La segunda escuela a la que me iba a referir es la escuela clásica. Para que nos situemos, estamos hablando del siglo XIX y Marx pertenece a la escuela clásica dentro de una esfera socialista, como también dentro de esta esfera clásica, por ejemplo, se encuentran autores más liberales como Stuart Mill, ¿no? Ellos introducen un montón de cambios y tienen una teoría interesantísima, pero a efectos de lo que a nosotros nos interesa en este momento, se introduce un cambio sobre la noción de producción, un cambio importante, ¿no? Y es que para los clásicos, de los tres factores de producción, la tierra, es decir, la naturaleza, el trabajo y el capital, el factor central que puede actuar sobre la producción es el trabajo humano. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la revolución industrial, de los momentos de las instalaciones de aquellas grandes fábricas que funcionaban con carbón, que requerían una cantidad ingente de mano de obra, que bueno, formó un poco toda la clase obrera a partir de los procesos de proletarización y que, por tanto, no es extraño que ellos pensaran, viendo la potencia que tenía el funcionamiento de la máquina, que era más importante como factor productivo el trabajo humano que la propia naturaleza, como había sucedido en los momentos anteriores, ¿no? Pero sucede un segundo cambio en aquel momento, y es que los conocimientos sobre geología y sobre los minerales y sobre la corteza terrestre ya habían permitido establecer y determinar que las piedras no crecían, que la naturaleza, digamos, mineral no estaba sujeta a procesos de reproducción y de crecimiento y que, por tanto, aquella idea de que la Tierra iba a ser cada vez más gordita y que iban a ir creciendo, digamos, los minerales y el diámetro de la corteza terrestre no era cierto, ¿no? Por tanto, tanto Stuart Mill, autores como Stuart Mill o como Marx, fueron conscientes de que el crecimiento de una economía que se basara en la extracción de estos minerales que sí que tenían fin, no podría tener un horizonte permanente. Y ellos mismos ya formularon en su obra en que este crecimiento por fuerza tendría que tener un horizonte estacionario, en la parte en la que estuviera basado en la extracción de estos minerales finitos, ¿no? Este es un cambio importante. Pero claro, llega la tercera de las escuelas, que es la que tenemos hoy plenamente vigente y la que, bueno, luego José, que estudió en una de esas facultades, nos puede decir si sí o si no, es la que se estudia de forma mayoritaria como conocimiento económico mayoritario dentro de las escuelas, escuelas de negocios, desde luego, y facultades de economía. Y me refiero a la escuela neoclásica. La escuela neoclásica es la que sirve, o marginalista, es la que sirve como sostén teórico del modelo económico capitalista. Y esta introduce una serie de cambios que no solamente producen cambios importantes sobre el funcionamiento de la economía, sino también sobre la propia estructura cultural, es decir, terminan generando una especie de antropología, una especie de comprensión de la persona y de la vida
que desde mi punto de vista ha resultado absolutamente nefasta, ¿no? Bueno, desde el mío y desde el de otra mucha gente que es de la que yo he aprendido, ¿no? Vamos a comentar algunos de estos elementos que, como veréis, no son solamente cambios sobre lo económico, sino que suponen importantes cambios culturales y de imaginarios, ¿no? Esta escuela defiende de forma clara que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es decir, solamente forma parte del campo de estudio económico aquello que puede ser expresado en precio, en términos monetarios, ¿no? Esta conceptualización, esta reducción de la noción de valor, lo que supone es que desaparece del campo de estudio económico muchos de los aspectos que estábamos diciendo que tenían que ver con la ecodependencia y la interdependencia. Porque ¿quién le pone valor a la polinización? ¿Quién le pone valor a la fotosíntesis? ¿Cuánto cuesta el ciclo del agua? ¿Cuánto cuesta parir? ¿Cuánto cuesta pues, una vejez que se viva con cierta decencia? Todos esos procesos vitales y todos esos recursos de la naturaleza no pueden ser expresados en términos monetarios. Digo mal, a veces se intentan expresar en términos monetarios y hay ramas de la economía, como la economía ambiental, que defiende que se le pueden asignar precios a muchos de estos procesos para que contabilicen dentro de la economía. Pero no deja de ser una trampa. Si yo, por ejemplo, calculara cuánto cuesta la regeneración hidrográfica del Duero, por ejemplo, le pusiera precio, imaginaos una de estas cantidades que tienen muchísimos ceros detrás en euros, ¿no? Y de repente incluso consiguiera articular un sistema de multas o de sanciones para aquellas actividades económicas que usen mal o utilicen mal el agua de esa cuenca y ya siguiera pensando y en un ejercicio de política ficción pensara que incluso se van a pagar las multas, el problema que me encuentro es que aunque yo después, cuando la cuenca se ha secado o se ha deteriorado, aunque yo después llene camiones y camiones y camiones de billetes de 500 euros, no puedo reparar el daño. Yo no puedo reparar, no puedo pagar el deterioro de la capa de ozono, no puedo pedir que se arregle la polinización, no puedo polinizar a mano, no puedo pedir que alguien repare la fotosíntesis cuando las dinámicas del cambio climático empiezan a hacerlas más complicadas. Es decir, que en muchos casos ponerle precio a los procesos de la naturaleza puede permitir abrir nuevos negocios ambientales y, de hecho, por ejemplo, el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero ha sido un gran negocio del que se han seguido lucrando las grandes empresas energéticas que extraían el petróleo, ¿no? Pero no puedo reparar el daño que muchas veces es irreversible o tarda cientos o miles de años en poder ser reparado por la propia lógica y los propios procesos de la naturaleza, de restauración de la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí tenemos una trampa importante porque no es posible, o sea, digamos que el precio no agota todas las dimensiones del valor. Hay muchos factores o procesos que tienen un enorme valor para la vida humana, tanto valor como que la vida humana depende de ellos, y sin embargo estos no pueden ser expresados en términos monetarios, ¿no? Esta reducción del concepto de valor al concepto de precio trajo también una serie de cambios en cadena sobre la consideración de la economía previa, ¿no? Cuando se produce esa reducción de valor a precio, se produce también una jibarización, una enanización del propio concepto de producción. Y producción pasa a ser solamente aquello que se hace en la esfera mercantil, mediado por el dinero, que permite que vayan creciendo los agregados monetarios. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Se llama producción a todos aquellos procesos que de alguna manera todo lo que sucede dentro de la economía en donde se producen lo que se llaman cambios en el valor añadido. Cada vez que se produce un intercambio económico y hay algo que sube de valor en términos monetarios, se dice que se ha producido un proceso de crecimiento, eso se va acumulando en una serie de indicadores y con eso se toma cuenta o se da cuenta de si la economía crece o no crece, si la producción crece o no crece.
Un ejemplo claro, por ejemplo, sería el Producto Interior Bruto, que es uno de los indicadores más manejados por el modelo económico para definir si una economía va bien o si una economía va mal, ¿no? Bueno, este concepto de producción resulta un concepto extremadamente reduccionista y que además tiene efectos dañinos, ¿no? Porque cuando yo solamente miro la dimensión que crea valor en los mercados de esta producción, que es el valor monetario, dejo de mirar estas otras dimensiones que son físicas, que tienen que ver con la naturaleza y que por tanto ni me entero qué pasa con ellas en el proceso productivo, ¿no? Si yo considero que el valor de este teléfono es su precio en el mercado y dentro de ese precio no está contenido el hecho de que se extraigan minerales en la región de los Grandes Lagos en África que nunca volverán a estar disponibles para otro uso humano y que son minerales que se han extraído en zonas de conflicto, como por ejemplo el coltán, que cotizan en la Bolsa de Londres y que terminaron hace años generando uno de los mayores procesos de genocidio y de matanza que ha habido en todo el globo. Si yo ahí no contabilizo los litros de agua que utilizo y se contaminan y quedan contaminados, si no contabilizo la energía fósil, que es finita y que nunca más volverá a estar disponible para otro uso humano, claro, al contabilizar solo la variable que crea valor en el mercado, que es la monetaria, y no descontar en ningún lado aquello que destruyo y nunca más volverá a estar disponible, lo que deseo es que esto crezca al máximo posible. Aunque al hacerlo crecer, también crezcan esos efectos colaterales que en economía se llaman externalidades y que son indeseables, pero que se multiplican y crecen muchísimo cuanto más haga crecer esta producción. Así, hemos llegado a configurar algunos instrumentos económicos que son absolutamente nefastos desde el punto de vista de la supervivencia de las personas y de la posibilidad de que muchas personas puedan tener vida buena, ¿no? Porque el Producto Interior Bruto, al ser contabilizado de esta manera, no es que solamente no contabilice cosas que son esenciales para la vida, es decir, dentro del Producto Interior Bruto nunca vamos a sumar la polinización o el ciclo del agua o la regeneración natural de un suelo o la regulación del clima. Eso no va a estar contabilizado, obviamente no cuenta como riqueza y al no contar como riqueza tampoco cuenta como destrucción de riqueza en ningún lado su deterioro. El problema es que podemos llegar incluso a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza, al mirar solo la dimensión monetaria. Es decir, un río limpio en la economía no vale nada, pero un río contaminado sí, porque hay que pagar para descontaminarlo. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico, no tiene por qué sumar en el Producto Interior Bruto, pero la guerra suma mucho, porque la guerra es uno de los mayores negocios que hacen crecer hoy la economía. La salud, entendida simplemente como ausencia de enfermedad, no tiene por qué sumar en el Producto Interior Bruto, pero lo que hace crecer mucho la economía es la enfermedad, y el interés de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, sino que la gente compre medicamentos y, por tanto, subjetiva u objetivamente se sienta enferma, ¿no? Es decir, que nos encontramos con un sistema de indicadores que se presentan además como si fueran indicadores, digamos, sintéticos, que resumen el estado de toda la economía y que lo que hacen es no contabilizar estos procesos de codependencia y de interdependencia y, sin embargo, contabilizar a veces la propia destrucción como si fuera riqueza. Acordaos que este año, a principios de año, se planteaba para hacer crecer la economía introducir la prostitución y el tráfico de drogas dentro del Producto Interior Bruto ante la desesperación de que la economía se recupere como sea, ¿no? Es decir, que vemos cómo se juega con lo que cuenta y lo que no cuenta y llegamos a contabilizar algunas veces ese deterioro como si fuera riqueza, ¿no? Bueno, con esta idea de producción, que fijaos, desde aquella producción que consistía en regenerar riquezas renacientes con ayudas de bienes fondo, o sea, sin menoscabar los bienes fondo, a esta idea de producción que es hacer todo lo posible para hacer crecer los agregados monetarios, hay una diferencia enorme. Y esta diferencia se plasma
fundamentalmente en que se corta el vínculo, se corta el cordón umbilical que une la economía con el sostenimiento físico de la vida. Se corta el cordón umbilical entre la economía y los procesos de la naturaleza, de los que depende obviamente la economía, y se corta también el cordón umbilical entre la economía y los procesos de interdependencia, porque para una cosa tan básica como fabricar la mano de obra, luego entraremos en ello, no es el capitalismo con su propia lógica el que fabrica la mano de obra, sino que hacen falta todos esos trabajos que se dan en la esfera del hogar de forma oculta para que pueda existir lo otro. Luego vamos a retomar un poquito esto, ¿no? Esta idea de producción es la que ha servido para alimentar e inocular en el ADN de nuestras sociedades lo que la economía ecológica ha denominado el mito del crecimiento. Y es esta idea de que la economía crezca a costa de lo que sea es siempre bueno y en sí mismo porque es la única forma de poder crear bienestar. Se defiende de forma básica y si veis, por ejemplo, analizáis los discursos políticos de amplio espectro, es decir, que no solamente estamos hablando de los políticos neoliberales, ¿no? Y analizamos el sostén que hay detrás de muchas de las propuestas que se hacen, el crecimiento económico es un tótem incuestionado en todos ellos, pero no el crecimiento económico pensando en qué cosas hay que producir, para quién hay que producirlas y qué necesidades se satisfacen, sino el crecimiento económico en sí mismo. Por eso cuando nos encontramos en las exposiciones de motivos o en las argumentaciones más peregrinas de muchas de las políticas de austeridad, más bien de austericidio, que se han ido aplicando en los últimos años, la necesidad de regenerar el crecimiento económico ha estado ahí alimentando y sirviendo de excusa para todos ellos. Es decir, era necesario flexibilizar el empleo, era necesario recortar en servicios públicos, era necesario hacer lo que fuera con tal de volver a activar el crecimiento económico porque eso es lo único que puede servir para poder recomponer la economía, ¿no? Este mito del crecimiento ayudó a generar otro segundo mito, que es el mito del desarrollo. Porque la idea de crecimiento económico mutó de una forma rápida a la idea de desarrollo. Y los países que tuvieron mayor crecimiento económico se autodenominaron países desarrollados, de tal manera que de un plumazo todos los que hacían las cosas de otra manera y tenían otros modelos económicos distintos pasaron a ser subdesarrollados, ¿no? Luego entraremos en ello para matizarlo un poquito más, pero hoy los países que se denominan desarrollados todos cumplen una serie de características. Son países que hace muchísimo tiempo agotaron su base de materias primas y la base material que tienen en sus propios territorios. Si ahora mismo le ponemos una valla como la valla de la vergüenza de Melilla o las vallas de Hungría a la periferia de cualquiera de los países que se llaman desarrollados y no se deja entrar energía, no se deja entrar materiales y no se dejan salir residuos, ese país no dura ni 15 días. Porque son países que hace mucho tiempo sobrepasaron los límites de sus propios territorios y, por tanto, el crecimiento económico y el llamado desarrollo se construye en base a una especie de economía que podríamos decir metafóricamente que es caníbal, porque se sostiene y crece a partir de los consumos, de los recursos, de los minerales y de la contaminación exportada a terceros países, ¿no? Esos países denominados desarrollados son países también que atraen mano de obra barata de terceros países. Y para que eso exista, es decir, para que haya países que puedan comprar, cuando la compran, materia prima barata, puedan utilizar energías baratas y puedan exportar residuos, puedan importar alimentos baratos en buenas condiciones, tiene que haber en el otro lado del mundo justamente lo contrario. Tiene que haber países que vendan sus materias primas muy baratas, tiene que haber países que cultiven y vendan sus explotaciones, sus producciones agrarias muy baratas, y tiene que haber países que exporten su mano de obra y su capacidad de trabajo en condiciones de explotación. Por tanto, lo que se llama desarrollo
es exactamente lo mismo que el subdesarrollo o en vías de desarrollo cuando se utilizan otros eufemismos, según dónde te haya tocado. Son las dos caras del mismo modelo. Para que pueda existir ese modelo de desarrollo, tiene que haber el otro modelo de sometimiento y de explotación. Para que pueda haber países que sobrepasan con mucho el consumo de lo que le permiten sus propios territorios, tiene que haber otros países que funcionan en el planeta como si fueran una gran mina y un gran vertedero, ¿no? Ese es el mito del crecimiento. Por tanto, y lo discutimos muchas veces, lo que se ha venido llamando cooperación al desarrollo durante un montón de tiempo o políticas de desarrollo en montones de lugares, en realidad era una gran estafa, porque que estas personas pudieran llegar a los mismos niveles de consumo material que se había llegado a los países enriquecidos era físicamente imposible, ¿no? Por ejemplo, si todas las personas que están en el planeta Tierra, las personas vivas, ¿no?, consumieran como la media de una persona del Estado español, hablo del consumo material, es decir, utilización de minerales, de energía, generación de residuos, harían falta más de 3 planetas en este momento. Si fuera como una persona de los Estados Unidos, más de 5. Si fuera como la media de una persona noruega, más de 4. Si fuera como la media de una persona de Kuwait, harían falta 12 planetas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego, por tanto, mantener incluso para gente que lo hace, este modelo es absolutamente inviable, pero tratar de exportarlo al resto del mundo y promover esto como el modelo a llegar es que es una tomadura de pelo, pero en toda regla, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la noción de producción y sus derivadas cuando hablamos de crecimiento o de desarrollo. Pero decíamos que la interdependencia también nos lleva a tener que cuestionar, y esto en la economía feminista lo ha trabajado fenomenal, una segunda noción que es la de trabajo. Claro, con esta forma de concebir la producción reducida a lo estrictamente monetario, se produce una especie de corte, una especie de disección en el conjunto de la vida entre aquello que está en la esfera mercantil y que tiene reflejo en la contabilidad económica y aquello otro que, sin embargo, está en la esfera que llamamos reproductiva, fuera de la esfera mercantil, que se encuentra como totalmente separado, ¿no? Esa división, que es una división generada a partir de la revolución industrial y a partir de la economía mercantil capitalista, que no existía previamente, luego si queréis en el debate podemos entrar, conduce también a otro cambio en esa noción de trabajo. ¿Qué es el trabajo para la economía neoclásica? El empleo. Es decir, se produce una reducción del trabajo estrictamente al empleo. Trabajo es lo que se hace en el mercado a cambio de salario. Y eso produce también una noción, una reducción en ese concepto de trabajo, porque el concepto de trabajo previamente era, la filosofía zen dice que el trabajo es la capacidad del ser. El trabajo es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para interactuar con la naturaleza y con el resto de los seres vivos y poder sostener cotidianamente la vida. Cuando reducimos el concepto de trabajo al concepto de empleo, directamente también desaparecen todas esas tareas que son imprescindibles para sobrevivir, pero que ya no son consideradas trabajo, ni son miradas porque no están en el mercado. Así que llamamos trabajo al empleo y, sin embargo, por ejemplo, en la encuesta de población activa, una persona que está en una casa dispuesta y disponible 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año, como es el caso de muchas personas que trabajan como ama de casa, directamente es considerada inactiva. Todas esas tareas que son imprescindibles para existir directamente desaparecen, ya ni cuentan, no tienen ni nombre. Se le llama sus labores. Todo ese trabajo, insisto, que no se puede dejar de hacer si se quiere estar vivo, deja de ser considerado trabajo, ¿no? Bueno, esta reducción del concepto de trabajo al concepto de empleo, de nuevo, genera otra serie de cambios políticos y económicos y también culturales, ¿no?
porque ya dentro de las sociedades occidentales, dentro de nuestra cultura, y a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, con el pacto keynesiano, digamos que todo el modelo de bienestar de los países occidentales se ha construido pivotando y apoyado, reposando en el empleo. Si yo tengo la seguridad de que, bueno, tenía, porque ahora lo vamos a cuestionar, la seguridad de estar fuera de la precariedad y fuera de la exclusión, es por la vía del empleo, que es la que te posibilita renta para poder sostenerte. Pero si yo tengo seguridad de estar protegida, por ejemplo, cuando vaya a ser viejita, será porque haya cotizado trabajando y entonces tenga derecho a cobrar una pensión. Si me quedo desempleada, tendré protección no por ser persona en situación de vulnerabilidad, sino porque previamente he participado en la esfera mercantil y he cotizado. El acceso a muchos servicios públicos viene dado por la cotización previa. Por tanto, lo que te garantiza estar protegida y tener derechos sociales, económicos y ciudadanos no es tanto el hecho de ser persona, sino el hecho de haber participado dentro de la esfera mercantil, cotizando. Y aquellas personas que han estado trabajando toda su vida, sosteniendo cotidianamente la vida, pero no han cotizado, han estado en el marco de sus casas, directamente por ellas mismas no tienen ningún derecho a esa protección. La tendrán si han mantenido un vínculo, normalmente el de matrimonio, con una persona que sí que ha participado en esos espacios, ¿no? Por tanto, el empleo se convierte como en el eje central sobre el que pivota la posibilidad de bienestar, la posibilidad de seguridad, ¿no? También se producen otros cambios que tienen más que ver con lo cultural y con lo simbólico cuando hablamos del planteamiento de esta reducción al empleo. Mil gracias, Nuria. Cuando hablamos de esta reducción al empleo, ¿no? Y es que al darle tanta importancia, estar tan jerarquizada de forma superior la producción, el propio empleo y la propia esfera mercantil, termina siendo esta esfera mercantil la que determina cómo se organiza el territorio y cómo se organiza el tiempo de la gente. El tiempo de la gente en función de cómo se distribuyen los tiempos de la jornada laboral y cómo organizamos la vida. Y ahí surgen los problemas de conciliación muchas veces que tienen muchas mujeres con esas dobles y triples jornadas donde se tienen que buscar a sus madres para que cuiden de los hijos o a veces pagar a otras mujeres, normalmente mujeres que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico para sostener cotidianamente la vida dentro de las casas, ¿no? Pero termina siendo ese espacio el que determina los ritmos de vida y los tiempos de la gente y determina también el uso del territorio. Y como sociedad acabamos asumiendo como normal que sean las necesidades del crecimiento de la economía quien determina si este suelo se recalifica, si aquí se pone una urbanización, si esto se dedica para cultivo o si aquí montamos una nueva infraestructura. Es decir, son las necesidades de la esfera mercantil las que acaban articulando territorio y tiempo, que son las dos variables físicas sobre las que sostenemos la vida humana, ¿no? Esta forma de funcionar, a mi juicio, es peligrosa. Y es muy peligrosa porque tú le cedes la organización vital, la organización social, a un espacio, el mercantil, al cual el bienestar de las personas no le importa nada. Porque la lógica que organiza el espacio mercantil es la maximización de beneficios, no la maximización de bienestar. Se supone que el bienestar y el cuidado de la vida de las personas se rige o se organiza en otros lugares, o la política o la propia familia, que es la que termina siendo como el colchón y el garante de la precariedad vital, ¿no? Por no decir que en esta reducción al empleo, no me puedo aguantar decirlo, se produce una de las mayores cesiones simbólicas que ha realizado, en mi opinión, el movimiento sindical. Yo fui sindicalista antes que ecologista, vaya por delante, pero cuando se reduce el trabajo al empleo, lo que hacemos es ceder lo que ha sido la reivindicación básica del movimiento obrero desde que nace, que es la fuerza de trabajo, la fuerza colectiva de trabajadores y trabajadoras para poder ayudar a generar riqueza, se la cedemos al empleo. Y en el empleo,
quien tiene la fuerza es la persona que emplea. Por tanto, le cedemos simbólicamente la capacidad de crear riqueza a la persona empresaria, a la persona dueña de los medios de producción, no a la capacidad que tenemos las personas de trabajo y naturaleza de poder de alguna manera hacer reproducir cotidianamente la vida, ¿no? Bueno, esta forma de entender la producción y esta forma de entender el trabajo ha tenido una crítica muy fuerte que yo, si os interesa, podemos pasar algún textito y alguna cosa, porque a mí me parece súper interesante la crítica o la deconstrucción que se hacen desde visiones críticas heterodoxas de la economía, como han sido la economía ecológica y la economía feminista, ¿no? Y ambas visiones coincidieron en diferentes momentos en caracterizar utilizar la metáfora de un iceberg para definir el funcionamiento de la economía capitalista, ¿no? Decían, en un iceberg, que es un mamotreto enorme de hielo metido en el mar, hay una pequeña parte que es la que flota por encima del agua, es la visible. Esa parte es la que tiene reflejo en las cuentas del sistema, es lo que se compra y lo que se vende, es la prima de riesgo, es el salario, es la mercancía, ¿no? Pero por debajo, para que pueda flotar lo que hay arriba y con un tamaño muchísimo más grande, se encuentra la elevadísima extracción de minerales de la corteza terrestre, el deterioro de los ciclos de la naturaleza que simplemente posibilitan que las personas y el resto del mundo vivo puedan seguir vivos, y la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se desarrolla dentro de los hogares y que genera, por utilizar términos marxistas, una especie de plusvalía en forma de tiempo social que muchos hombres y algunas mujeres se incautan para poner al servicio del mercado. Es decir, el trabajo que se hace dentro de los hogares posibilita que muchos hombres y algunas mujeres liberen tiempo que no tienen que dedicar ni al autocuidado ni al cuidado de otros para sacar ese tiempo y ponerlo al servicio del mercado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona desde que nace hasta que está en condiciones de poder trabajar de forma asalariada, pasan muchísimos años. Esa persona hay que alimentarla, se enferma, atravesamos hasta la adolescencia. Nos formamos en lo que hayamos determinado. Y cuando estas personas salen hoy al mercado de trabajo, ¿cuánto les paga la empresa? 600 euros, 700 o menos. Es decir, ¿paga de alguna manera la empresa lo que puede costar fabricar esa mano de obra? Ni de coña. Es decir, bajo la propia lógica del funcionamiento del sistema capitalista es imposible que pudiera funcionar el propio capital. Por tanto, necesita esa extracción de materiales y ese uso de naturaleza y a la vez esa incautación de horas de trabajo que se hacen dentro del marco de los hogares, ¿no? Por eso hay que decir que la producción en términos capitalistas no puede existir si no existe como precondición la propia producción de las condiciones de vida. Hay una producción de vida que es previa y que es realizada en esas relaciones de codependencia y en esas relaciones de interdependencia. El trabajo no puede ser productivo si previamente no se ha producido vida, por así decir, ¿no? Bueno, este es más o menos el grueso de la crítica que hacemos desde la economía feminista y desde la economía ecológica a ese proceso de invisibilización, ¿no? Y funcionar de esta manera durante más de 200 años, pero sobre todo durante las últimas décadas, de forma aceleradísima, es lo que ha llevado a esa profundísima crisis que llamamos crisis ecológica y crisis social, en conjunto crisis global, ¿no? No tengo tiempo de poder caracterizarla, pero sí que voy a plantear algunos elementos y lo voy a plantear súper provocadoramente para que luego puedan salir o podamos comentar cosas que puedan generar dudas en el debate, ¿no? Algunos elementos de a dónde ha llevado esta situación. Bueno, ha llevado a una situación de absoluto declive de la energía fósil y de los minerales. Se ha alcanzado ya lo que se llama el pico del petróleo. Es ese momento en el que por cada barril de petróleo que extraes en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo sustituyan, en un mundo que podría decirse que come petróleo.
Hoy, cada alimento, antes de llegar a nuestra mesa, ha recorrido una media de 5.600 kilómetros. Es decir, en el Estado español, prácticamente todo la base de nuestra alimentación viene de fuera y, por tanto, es absolutamente dependiente de la energía fósil. Segundo elemento, pensemos en la ciudad de Madrid. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Nada. Es decir, y es una ciudad cuyo área de influencia urbana coge varias ciudades de alrededor. Hoy, de los 7.000 millones de personas que vivimos en el planeta, la mitad vivimos hacinados en grandes ciudades. Las grandes ciudades solo son viables, tal cual están funcionando ahora mismo, porque utilizan cantidades ingentes de energía fósil para poder garantizar su metabolismo. Segundo elemento. Es posible que pudiéramos efectuar unas transiciones energéticas a un modelo basado en energías renovables. Las energías renovables pueden satisfacer las necesidades humanas, pero el problema que tenemos es que no las pueden satisfacer al ritmo de consumo actual, al ritmo de consumo que tenemos en las sociedades llamadas enriquecidas, ¿no? Con este modelo de progreso. Por tanto, la humanidad, quiera o no quiera, le guste o no le guste, va a vivir con menos energía. O sea, no es una opción ecologista, es que se los pregunten a los iraquíes, es decir, que tenían el nivel más alto de energía fósil per cápita hasta que fueron invadidos y se usurparon sus pozos de petróleo y además lo que consumían los propios iraquíes se puso a disposición de los mercados internacionales, ¿no? La crisis de minerales. Hay muchos minerales, como son el cobre, como es el litio, como es el platino, como son esos minerales que se llaman tierras raras, que están ahí a un ladito de la tabla periódica y que tienen nombres que parecen que los han sacado del santoral, como el disprosio, ese tipo de minerales, ¿no? Bueno, esos minerales hoy son absolutamente necesarios para fabricar los componentes electrónicos de muchos de los aerogeneradores o placas solares necesitadas para realizar esa transición, ¿no? Si se siguen extrayendo minerales a velocidades enormes para fabricar todo tipo de cachivaches, puede que llegue un momento en el que la transición a un modelo basado en renovables sea imposible físicamente para todas las personas que necesitan usar esa energía. Por tanto, hay otro elemento central, el tema del cambio climático, que tiene tela marinera, que luego, si queréis, entramos, es el desafío, es el problema más grave que afronta ahora mismo la humanidad y tiene un desarrollo rápido, y solamente quiero incidir en que hemos vivido durante muchísimos años un proceso de negacionismo del cambio climático brutal, con el 90% de la comunidad científica articulada en el IPCC señalando desde hace décadas que teníamos un problema, ¿no? Y si queréis un poco, aunque me imagino que muchas personas lo pueden intuir, entender bien cómo se construyó el discurso negacionista, el último libro de Naomi Klein, el del capitalismo contra el clima, dedica prácticamente un tercio, súper bien documentado, a establecer cómo se construyó ese discurso negacionista, ¿no? Yo, desde luego, lo que tengo claro es que si dentro de unas décadas existen tribunales que juzguen crímenes de lesa humanidad, quienes articularon ese discurso y quienes están impidiendo que se pueda desarrollar lo antes posible un modelo de transición y ajustarse a los límites físicos del planeta, tendrán que estar ahí. Porque lo que puede venir si no se consiguen esos cambios va a ser enorme, ¿no? Y podría pensarse, además, que ese deterioro sobre la naturaleza, por añadir declive de las pesquerías, contaminación de todo tipo, ha generado un enorme bienestar. Pero lo que nos encontramos es que generó bienestar durante algunos años, básicamente los 30 gloriosos, en algunos lugares del planeta, generando unas tremendas desigualdades en otro. Es decir, construir el modelo de bienestar keynesiano en Europa se pudo hacer gracias a la extracción ingente de mano de obra y de minerales de otros lugares, que fueron sometidos aplicando también procesos de deuda y procesos de ajuste estructural como los que nos llegan ahora a nosotros, ¿no? Ahora, según se va estrechando el círculo de los límites, esa franja, digamos, de sometimiento de pueblos llega también a la periferia, al sur de Europa, y es en la batalla en la que nos encontramos ahora mismo pueblos como el griego, como los portugueses, irlandeses, o nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, que podría pensarse
que generó bienestar, pero generó una tremenda desigualdad en términos norte-sur, y cuando se ha ido estrechando el cerco, las genera también aquí ahora. Y por eso tenemos millones de personas excluidas, millones de personas desempleadas y ya un porcentaje que llega ya casi al 17% de trabajadores y trabajadoras que son pobres. Es decir, personas que están asalariadas y, sin embargo, continúan siendo pobres porque las propias condiciones laborales ya no permiten salvarte de la precariedad o salvarte de la pobreza, ¿no? Y voy a ir terminando simplemente planteando un elemento. La parte buena es que esto puede tener un final feliz, aunque no es lo que hay. Es decir, no es verdad que no haya alternativa. No es verdad. Desde hace muchísimo tiempo hay personas trabajando en todos los ámbitos del conocimiento, en la economía, en el urbanismo, en la industria, en la agricultura, en la industria pesquera, que llevan planteando, teorizando y proponiendo con datos y cuentas cómo poder reconvertir el conjunto de este metabolismo económico. El truco o la pega está siempre en que poder recomponer ese metabolismo siempre implica meterle mano a los obscenos beneficios que tienen unos cuantos y meterle mano a la obscena propiedad que tienen unos cuantos. Y por eso voy a terminar con un elemento que sirve también de provocación y que espero que valga para el debate, ¿no? Hay un artículo en el informe del World Watch que se publicó en 2013, que a mí me parece especialmente interesante, que se llama Definir un espacio seguro para la humanidad, ¿no? Este artículo no es que diga nada muy distinto de lo que hemos estado comentando hasta este momento, pero lo plantea con una imagen que a mí me parece muy potente, ¿no? Dice, tenemos un techo ecológico por el hecho de vivir en un planeta con límites físicos que está ya superado, pero que es un techo ecológico que no debiéramos superar si queremos seguir razonablemente seguros, ¿no? Pero a la vez, como humanidad, tenemos un suelo mínimo de necesidades que no podemos dejar de cubrir. Por debajo de ese suelo mínimo de necesidades, que son materiales, pero también son inmateriales, como las necesidades de participación, las necesidades de existir socialmente, de gustar, de que te quieran, ¿no? Y tener posibilidades para desarrollar esa capacidad. Por debajo de ese suelo mínimo de necesidades tampoco podemos existir vidas que pueda decirse que merecen la pena vivirse. Por tanto, lo que dice metafóricamente es, entre este techo ecológico y ese suelo de necesidades hay como un espacio que vendría a ser como una especie de rosco en el que es posible construir vida segura para los seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si ese suelo mínimo de necesidades empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y utilizamos muchos recursos de la naturaleza, obviamente ese techo ecológico va decreciendo hasta llegar un momento en el que físicamente es imposible satisfacer el suelo de necesidades. Si además ese suelo de necesidades se atiende muy desigualmente, lo que sucede es que hay algunas personas que sobreconsumen mucho más de lo que se les corresponde, el techo de recursos disponibles se estrecha enormemente y, por tanto, directamente hay personas que no pueden físicamente tener lo mínimo que necesitan, ¿no? Por tanto, esto nos lleva a lo que os iba a plantear para terminar, ¿no? Hay dos formas de poder mantener la seguridad en ese espacio y una es una forma fascista. Es la forma en la que quienes tienen poder económico, poder político y poder militar siguen sosteniendo sus estilos de vida a costa de que la gente cuyos recursos se van decreciendo quede fuera. Esta forma fascista no tiene ni por qué ser organizada de una forma fascista. Si os acordáis, Hitler hablaba de que la raza aria, por su condición superior, merecía utilizar el espacio vital, necesitaba un mayor espacio vital y por tanto podía utilizar el de otros pueblos inferiores. Bush, en la Primera Guerra del Golfo, decía: nuestro estilo de vida no se negocia. Estaba diciendo lo mismo, ¿no? Pero hay otro fascismo que es inconsciente, que es el que podemos poner muchas personas encima de la mesa defendiendo unos estilos de vida que solamente se pueden sostener a costa de que otra gente quede fuera. Ese es un modelo. El otro es por el que apostamos muchos y muchas y por el que tanta gente desde hace mucho tiempo y también de forma muy creciente, y la hemos visto de una forma muy palpable desde que comenzó el ciclo de movilizaciones que se inicia, no es el inicio, pero digamos es el punto de ebullición fuerte, es el 15M,
queremos poner encima de la mesa, ¿no? Y es un estilo de vida digno, donde quepamos todos y todas y donde seamos capaces de construir vida buena, sabiendo que necesariamente lo tendremos que construir con menor uso de energía y menor uso de materiales. Y desarrollando, sin embargo, muchas más otras cosas, los bienes relacionales, porque hay muchas otras cosas que naturalmente que pueden crecer, ¿no? Ese estilo de vida diferente requiere planificación y autoorganización, las dos cosas a la vez. Requiere una democracia profundísima, requiere una disputa de la hegemonía cultural bestial, porque este sistema, el sistema económico capitalista, se ha convertido en una antropología cuando ha colonizado la cabeza de la gente y hemos interiorizado conceptos de riqueza, conceptos de progreso y conceptos de buena vida que les son muy funcionales y que no se pueden sostener para todo el mundo, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí porque si no me enrollo más de la cuenta, no me da tiempo a desarrollar vías y pautas que hay para poder organizar, pero buscadlas por ahí porque están escritas. Si queréis ahora podemos comentar. Bueno, José escribió junto con Óscar Carpintero el epílogo de ese informe de World Watch del de 2013 y yo creo que ahí tiene una muy buena aproximación al tipo de cambios y tipo de políticas que habría que hacer para empezar a darle la vuelta al conjunto del metabolismo económico en el Estado español, ¿no? Así que la parte buena es que sí se puede. La parte más de reto es que para eso necesitamos sumar grandes mayorías que consigan forzar esos cambios, que no basta que llegue gente no corrupta a las instituciones y sustituya a los corruptos si no hay una gran masa de gente en la calle que esté dispuesta a empujar y a forzar los cambios y también a exigir que nadie se despiste una vez que llegue y que, bueno, en esto es en lo que estamos todas y todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Yayo. Bueno, una cosa que con las prisas al inicio no llegué a decir a la hora de presentar a Yayo es que si una cosa la caracteriza es su claridad en la explicación y creo que ha quedado muy demostrado. Supongo que lo habréis disfrutado igual que yo lo disfruto cada vez que la escucho. Bueno, vamos a abrir ahora un turno de preguntas, comentarios para que todos y todas en la sala podamos participar y Yayo también, bueno, pues generemos un diálogo. Sí diría que, bueno, haciendo un poco símil con algunas de las cosas que contaba Yayo, tenemos un recurso limitado, que es el tiempo, y bueno, para que no haya abusos ni excesos individuales, procuremos autolimitarnos de tal manera que podamos distribuir de forma equitativa ese tiempo, ¿de acuerdo? Vale, primero, pues lo que decía, felicitarte por la exposición, que ha sido muy clara y muy esclarecedora, aunque yo quería puntualizar una cosa. El tema de la escuela neoclásica, lo que ha provocado es un mayor generación de pobreza. Y la pobreza es lo que está haciendo ahora cambiar el mundo, porque todo lo que estamos viendo continuamente, todo yo lo considero que viene generado por ese nivel de pobreza que ha producido este sistema neoliberal. Por tanto, yo creo que de esperanzas yo parto de una idea, sí, primero hay que acabar con la pobreza y para mí el punto fundamental de arranque para luego el cambio de modelo social y económico es con llegar a ese punto y para mí, por lo que he estado viendo de opciones y de cosas que puedes tener en la mano para dar ese primer impulso para cambiar este sistema, es la renta básica incondicional. Yo creo que es una cosa que tenemos que exigirles a todo el mundo, a todos los políticos, a economistas, politólogos, que se dejen ya de tanto lío. Tenemos que garantizar primero que la gente tenga una asistencia garantizada. Si no tenemos una asistencia garantizada, podemos hablar mucho de ecologismo, que está muy bien, pero no podemos dar el impulso definitivo al cambio social que necesitamos en este siglo XXI. Gracias. Sí, me parece que la base de todo también tiene que ver con la educación y creo que es un elemento que me gustaría saber cómo se puede resolver cuando los que tienen el control de la educación son conscientes de todo lo que tú has dicho. No me cabe la menor duda que ellos dominan a fondo y saben por dónde controlar. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso cuando la gran masa, tenga renta o no tenga renta, no tiene acceso a una educación que le permita ser como
una masa contestataria. Ese sería el punto. Gracias. Esa exposición que nos has dado, que es un ejemplo que me emociona. Yo simplemente voy a decirte que has dado las pistas para eso. Gracias a la revolución científica y técnica, en lo que se refiere a nuestra Europa, a esta Europa que nos han montado, una Europa ultraliberal, otra, para mi punto de vista, ultraimperialista, si gracias a esa revolución, repito, revolución científica y técnica, en Europa se produce, hay demasiado trigo, demasiado carne, demasiado leche, hay de todo de todos los medios económicos para vivir bien. El problema, y ahí has dado la orientación, el problema es el reparto. El reparto, que no se reparte equitativamente, naturalmente, que el capital en todo este continente europeo, no hablemos de la mundialización y pues la diferencia sociales, las diferencias de clases cada vez es más, la pequeña burguesía está desapareciendo. Yo llevo aquí nada más que 2 semanas porque llevo 58 años en París, me tuve que marchar también. Entonces estoy de acuerdo que lo importante es que el mundo del trabajo tomase conciencia en las clases trabajadoras y que eso no nos lo van a dar esos que se enriquecen cada vez más y que empobrecen de más en más todo nuestro continente. Si no se lucha, si no se moviliza uno, si no se... Bueno, nada más. Tengo que repetir una vez más que me queda asombrado por la claridad de la exposición. En fin, es muy de agradecer. Yo quería añadir, si es que puedo añadir algo a todo lo que has dicho, porque me ha parecido muy redondo, que personalmente veo que una de las desventajas, una de las lacras, de los grandes retos que habría que revertir es la atomización de la sociedad. Y me explico. Creo que el capitalismo no hubiera sido posible si no se hubiera conseguido focalizar en cada individuo su propio beneficio sobre el del resto. Y creo que toda la filosofía que os sonará, de que hay multitud de películas y de mitos, yo lo llamo la ideología del ganador, ¿no? El mito del emprendedor, el mito de la persona que se hace a sí misma y logra conquistar un imperio, que está repetida insistentemente desde hace 40 años, por no retroceder demasiado. Creo que esa es muy peligrosa a nivel sociológico y eso es lo que hace que no pensemos en común, que no pensemos en términos de bien común. Y creo que esa culturalmente es una clave que debería insistirse mucho para pensar en el futuro, porque hablar de ecología es hablar de futuro, hablar de hijos, hablar de sostenibilidad, ¿no? Y creo que es imprescindible este punto. Nada más. Gracias. Yo soy fan de Yayo Herreros. Tú estás flipada con la fotosíntesis y yo contigo. Y 2 cosas. Nacionalización de las energías, sí o no, para controlar abusos. Y la otra, háblanos de los tratados, TTIP y demás. Muy sencilla para la gente que no estamos familiarizados con los términos económicos y demás. Yo quería saber, o que por lo menos que nos explicara, el choque de ideas, ¿no? que en mi cabeza cuando estoy de acuerdo con lo que han comentado al principio de una renta para que que garantice la subsistencia, ¿no? O por lo menos vivir dignamente, ¿no? Pero digamos que me choca con la idea de que nos intentan inculcar de que es insostenible, aparte de que, digamos, una renta básica, ¿no? Que garantice, puede evocar a un asertismo, ¿no? A una, digamos, dejadez de
querer desarrollarse, ¿no? Entonces, a ver si puedes aclarar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha planteado de que toda la lógica del capitalismo y toda la lógica neoliberal es una fuente generadora de pobreza básica, ¿no? Generadora de pobreza básica, entre otras cosas, porque la base del funcionamiento, en la base teórica del funcionamiento, aunque esté muy escondida, está la propia conversión de la naturaleza y de las personas en mercancías. Es decir, cuando tú tienes un modelo que tienes económico, de metabolismo económico, que tienes que estar alimentando permanentemente con materias primas, con energía y con mano de obra, lo que hace o lo que hizo el capitalismo en sus inicios, esto lo trabaja muy bien un autor que se llama Polanyi en La Gran Transformación, ¿no? Lo que hace es abrir dos nuevos mercados que antes nunca habían existido. Es decir, para poder nutrir el proceso económico de forma permanente hacen falta materias primas y hace falta, por tanto, crear un mercado de materias primas. A la vez, crear un mercado de mano de obra, es decir, un flujo permanente de personas que hagan funcional ese metabolismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que decía Polanyi? Dice, pero ¿qué son las materias primas si no naturaleza? ¿Y qué son las personas, la mano de obra, si no personas, ¿no? Es decir, que esta forma de funcionar generó dos nuevos mercados que antes nunca habían sido mercados. Y en ellos se compra y se vende una mercancía que son naturaleza y persona, que tampoco son mercancías estrictamente en términos económicos, porque en términos económicos una mercancía es algo que ha sido fabricado para ser comprado o vendido. Y la naturaleza no se fabrica, no se produce, y los seres humanos desde luego no son producidos o echados al mundo en inicio para ser comprados o vendidos, ¿no? Entonces es que en la propia lógica, la propia antropología que subyace, antropología en el sentido de organización de lo que consideramos que es las personas y la vida de las personas que subyacen esa lógica económica, obviamente en el momento en el que crece va para ahí. Luego no puede generar riqueza para todo el mundo porque se sostiene ya directamente sobre la explotación y sobre la ocultación de trabajos importantes que están en algunos lugares. Ahora bien, con respecto a lo que decías, yo creo que tenemos que evitar algo, y yo que vengo del movimiento ecologista, nos ha pasado a nosotros también. Es decir, que ha sido uno de los grandes logros culturales del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Que más que un régimen económico es incluso una forma de razonar. El neoliberalismo lo que te instala es directamente la lógica de la competencia, de competencias de unas personas con otras, pero de competencias de las personas con la naturaleza. Y eso es una cagada monumental, porque no podemos competir contra aquello de lo que dependemos. Es un error garrafal. Es decir, no el ecologismo como movimiento, sino la naturaleza no puede ser vista, como ha sido vista históricamente, como un obstáculo para el progreso o la buena vida de la gente, porque es lo que lo posibilita. No puede haber vida si no hay conservación de esa naturaleza, ¿no? Y cuando digo conservación no me refiero a cero intervención, me refiero a un uso medido y prudente, ¿no? En ese sentido, cuando tú dices hay que pensar en la pobreza y después vendrá el ecologismo, no, nos hacen falta las dos cosas a la vez, porque es imposible salir de la pobreza si no tenemos en cuenta que necesitamos salir de ellas apoyándonos sobre una base de recursos que están secuestrados y que se están destruyendo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando escuchas a líderes de partidos políticos emergentes y no emergentes hablar de las políticas de corte neo-keynesiano, yo creo que se hace con un planteamiento un poquito ignorante, porque esas políticas de corte neo-keynesiano no se pueden volver a poner en marcha. Es decir, la base mineral que hizo que se pudiera ponerse en marcha ya no existe. Es decir, los puestos de trabajo que se han ido, que se construyeron con cargo a los modelos económicos que fallaron, no se van a volver a generar nunca, nunca. Por tanto, estamos abocados a pensar en otro metabolismo radicalmente diferente, que es viable, que es posible, pero tiene que ser otro. Por esa lógica no vamos a salir, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me parece muy interesante de la propuesta de la renta básica es que permite desvincular la satisfacción de las necesidades de las personas del mercado. Para mí es lo más interesante que tiene.
Exactamente, es decir, lo que permite es no hacer depender la satisfacción de las necesidades que tienen las personas de la lógica de los beneficios del mercado. Y eso es enormemente interesante, ¿no? Yo que le plantearía, y se lo he planteado muchas veces a las personas que defienden la renta básica, que no todas lo hacen en esos términos, ¿no? Percibir una renta básica no quiere decir no trabajar, porque como hemos visto antes, el concepto de trabajo es mucho más amplio. Es decir, las personas no pueden vivir sin trabajar o no deben vivir sin trabajar, en el sentido de que la propia interdependencia y la propia reciprocidad del trabajo de cuidado lo tenemos que hacer todos y todas. Es decir, podríamos llegar a pensar que hay personas que pueden vivir sin tener un empleo y se dedican a tocarse los pies porque tienen mujeres en casa que les hacen todo lo que tienen que hacer que no se puede dejar de hacer. Es decir, yo sí que en ese sentido, cuando se habla de propuesta de renta básica y de trabajo socialmente garantizado, si pusiéramos como trabajo socialmente garantizado los trabajos socialmente necesarios para sostener cotidianamente la vida, no las veo tan contradictorias y me parece que tienen ahí puntos de diálogo interesantes entre ellas, ¿no? Por otro lado, lo que sí que hay que hacer las cuentas, yo el otro día me encontraba con alguna de la gente que trabaja muy bien y bueno, yo sé que Nuria lo trabajó en su momento muchísimo y supongo que seguirá en contacto con ello, con los temas de propuesta de renta básica, tenemos que echar muy bien las cuentas porque obviamente se ha deteriorado la base de cotización y de empleo para muchísima gente, pero hay mucha gente que ha aumentado su riqueza de una forma importante, ¿no? Por tanto, esa pega que suele haber de que no puede recibir renta básica universal todo el mundo porque hay gente que gana mucho y es injusto que lo reciba, bueno, si a esa renta obscena se le ponen límites y se le ponen techo y es de donde sacamos, puede que eso se pueda paliar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y yo el tema de que pueda alimentarse un atajo de vagos que no hagan nada de nada. Yo creo que las personas siempre al final quieren hacer cosas, ¿no? Y aunque solamente sea el cuidado de la vida o participar alrededor, a mí en cualquier caso me preocupa mucho menos mantener unos pocos vagos que el declive y el desastre al que vamos abocados, ¿no? Entonces, en este marco me parece que bueno, podríamos abrir los debates y ver cómo organizarlo socialmente, pero bueno, en cualquier caso me parece que es una propuesta a tener en cuenta y a matizarla y a debatirla para enriquecerla entre todos y todas, ¿no? Pero sí me importaba dejar esta idea de no competir, o sea, la emancipación en términos capitalistas se ha convertido en la ilusión de que te puedes vivir emancipado de la naturaleza, emancipado de los otros y otras o emancipado de tu propio cuerpo. Y eso es una falacia. No se puede vivir así. Tiene bastante que ver con lo que planteabas tú y que ahora retomamos, ¿no? A mí el tema de la educación también me parece absolutamente básico. Me parece básico. Y ahí la mala noticia es que si tú te lees los libros de texto que estudian los chicos y chicas en los coles, o sea, es una inyección de neoliberalismo en vena, obsceno y asqueroso, vamos. O sea, nosotros hicimos un estudio hace ya varios años que se llamaba el currículum oculto antiecológico de los libros de texto y estudiamos los libros de todas las materias y de todas las editoriales de sexto de primaria y de primero de bachillerato. Y en general responden a los imaginarios del pensamiento único y sin que haya nadie, porque estudiamos cómo se producían los libros, sin que haya nadie ninguna mano negra que obligue, sino que responden a lo que tenemos las personas dentro de la cabeza y a mecanismos también de autocensura que operan de una forma importante, ¿no? En ese sentido, naturalmente, el control por parte del Estado de la educación es un problema enorme. Y eso nos lleva a debatir para defender los servicios públicos, poner en el centro de debate qué es un servicio público. Porque un servicio público no es solo un servicio de titularidad estatal, es un servicio que está intervenido democráticamente por el conjunto de toda la sociedad, ¿no? Y que llegue Esperanza Aguirre y en la Comunidad de Madrid le sea tan fácil decir que los profesores son autoridad o que se quita o se pone esta asignatura o que te metan en el BOE una orden de que el BBVA va a dar educación financiera, por ejemplo, en Extremadura, pues claro, es una intervención sobre el proyecto educativo tremenda, ¿no? Y ahí
pues hay elementos que tienen que ver con muchas de las cosas que estamos manejando, que son elementos que tienen que ver con la pura desobediencia y el buscar grietas, que las hay, para poder intervenir en la definición de los currículum, en la definición de los contenidos y en ver, digamos, qué metodologías y qué tipo de personas estamos formando. Esto a nivel de coles, ¿no? Pero algunos de los elementos de cambio que necesitamos no podemos esperar a que quienes ahora tienen 10 años puedan tener 40 y pinten algo, sino que hay un proceso también de educación, que es un proceso de educación y de disputa de hegemonía cultural sobre todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Y ahí pues, es lo que están haciendo desde algunos medios de comunicación de los que llamamos alternativos, es lo que se hace aquí, es lo que se hace cuando la gente se reúne en las plazas, son espacios de educación en donde unos y otras necesitamos discutir, necesitamos alimentarnos y necesitamos debatir sin que se nos olvide que somos hijos e hijas de esta cultura y de esta civilización y que nos tenemos que quitar una costra importante de lo que llevamos dentro, ¿no? Porque incluso si pensamos en los pequeños y pequeñas que estudian en los coles, ¿quiénes les están educando? Personas adultas como nosotros y nosotras, ¿no? Que a su vez tienen que hacer toda la labor de deconstrucción también, pero a mí me parece que evidentemente es clave, ¿no? El tema de la revolución científica y técnica y la cuestión del reparto, ¿no? A ver, yo creo que la tecnología y la ciencia son condición absolutamente necesaria, pero efectivamente no suficiente. Y por eso la cuestión de la justicia y del reparto es básica, ¿no? Y también creo que debemos hacer una profunda revisión crítica del modelo científico y tecnológico, porque una buena parte de las palancas que han posibilitado todo este proceso de destrucción han estado de la mano de la ciencia y de la tecnología. Es decir, que han sido los instrumentos que han permitido generar una intervención sobre la naturaleza a una escala y en unas dimensiones que no hubieran sido posibles. Es decir, tanto la tecnociencia como la disponibilidad de energía fósil al servicio de un modelo que lo que primaba era la obtención de beneficios y la generación de agregados monetarios, pues han terminado generando un montón de problemas. Planteo esto porque defendiendo yo y además argumentando siempre que argumentamos desde la propia ciencia y defendiendo la ciencia como absolutamente necesaria en el momento actual, sí que me gustaría alertar, porque a mí me preocupa, contra todas las propuestas que vienen derivadas del optimismo tecnológico. Se acaban de aprobar ahora mismo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Donde por primera vez se reconoce el problema del cambio climático, del agotamiento de los recursos de la naturaleza, que ya es un gran logro, porque no se reconocían antes. Otro gran logro es que ese deterioro y esa destrucción de la naturaleza se relaciona directamente con la pobreza y con la generación de miseria y de un dolor tremendo en el resto del mundo, ¿no? Pero en el momento en el que te pones a pensar cuáles son las salidas, no existen los límites, no existe la redistribución de la riqueza, no existen las desigualdades y no existe el problema de la propiedad. Y lo que se plantea es que son las propias empresas multinacionales y sus inventos tecnológicos que nos han llevado a esta situación, en parte, las mismas que nos van a sacar de ellas. Y se habla, por ejemplo, de invertir en cosas, le llaman GRS, gestión de la radiación solar, con propuestas de investigación sobre dinámicas para tapar el sol, abrillantar las nubes, propuestas de geoingeniería para secuestrar todo el tema del carbono, que no digo yo que no haya que meter algo de dinero en esas historias, no es que me vaya yo a poner, pero yo preferiría que se metiera en una buena organización que se ajuste a los límites de lo que tenemos y que privilegie sobre todo el reparto de la riqueza y sobre todo, y es un poco chungo decirlo, ¿no? Así como lo digo, es decir, que permita a las sociedades articularse para ver cómo le va a quitar lo que le sobra a quien le sobra. Y no digo la casa en la que vives o el taller en el que trabajas, me refiero a la propiedad obscena, la propiedad obscena. O sea, cuando Diego Cañamero y la gente del SAT entraban en los Mercadonas y decían los jornaleros tienen hambre y expropiamos comida en el Mercadona, metía el dedo en la llaga del corazón del problema de este sistema, ¿no? Y es que no es legítimo acaparar más de lo que nos corresponde
sobre todo si se lo estás quitando a las posibilidades de vida de otros y otras, ¿no? O sea, que yo lo veo claro. Pero bueno. A ver, más cositas. El tema del trabajo. A mí, cuando tú señalabas lo del tema de la articulación de trabajadores y trabajadoras, yo creo que se abre la necesidad de una reflexión y de un diálogo importante con todo el movimiento sindical. Es súper necesario, ¿no? Yo creo que, curiosamente, salvo algunos sindicatos pequeños, es el único núcleo que no se ha incorporado al ciclo de movilizaciones en los últimos años, ¿no? Y siguen anclados, creo yo, en una ilusión de esa política de concertación que es imposible. Fue posible después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenías un núcleo obrero organizado que era capaz de parar la producción, y cuando existía el miedo de que lo que había iniciado en 1917 en Rusia y había extendido a otros lugares pudiera acabar generando una reivindicación de la propiedad de los medios de producción, ¿no? El pacto keynesiano lo que hace es negociar de tal manera que los dueños de los medios de producción renuncian a parte de sus beneficios a cambio de que la clase obrera organizada renuncie a lo que había sido su reivindicación básica, que era la propiedad de los medios de producción. Ese pacto se pudo mantener con una cierta armonía mientras existía una correlación de fuerzas, pero es que ahora no existe. No existe y, por tanto, tú no puedes concertar nada. Vas más vendida que todas las cosas, ¿no? Y por eso, a mí sí que me parece que, sobre todo si tenemos en cuenta la imposibilidad de seguir manteniendo la producción en los términos que se mantenía cuando se consideraba que no había límites físicos y no te encontrabas las restricciones actuales, claro, el movimiento sindical terminó siendo algo corporativo en donde cada sección sindical miraba así sus puestos de trabajo, los trabajadores de su propia empresa. Ahora mismo necesitamos abrir la mirada grande, mirar lo que hay alrededor y yo creo que recuperar mucho de aquel trabajo hermoso del movimiento obrero del siglo XIX, que era un movimiento obrero que se peleaba contra la contaminación de los lugares en donde se trabajaba, que se peleaba por las condiciones de vida, que le arrancaba al capital parte de sus plusvalías para cuidar de los niños y las niñas y generar escuelas. Era un sindicalismo que concebía el trabajo de una forma más amplia y que en su tarea sindical lo que buscaba era vida buena integral, no protección a un puesto de trabajo concreto, ¿no? Es decir, si tú miras, hiciéramos aquí ahora mismo un dibujito que trazara cómo ha evolucionado la destrucción de las condiciones laborales, cómo ha evolucionado la destrucción de la naturaleza, veríamos que sigue la misma curva. Es decir, no es la naturaleza la que ha destruido o ha puesto límites a las condiciones laborales, es el capitalismo el que se está cargando ambas cosas, ¿no? Y por tanto, yo creo que estaremos condenados a entendernos en algún momento y la parte buena es que ya se han iniciado algunos trabajos con algunos sindicatos. Aquí, por ejemplo, bueno, con sindicatos vascos llevamos un tiempito trabajando y hay algunos documentos muy interesantes de los congresos, por ejemplo, de ESK, que es un sindicato vasco, y la semana pasada, sin ir más lejos, estuvimos con la gente de Solidaridad Obrera, fundamentalmente con la gente que está currando en metro y en el sector del automóvil, trabajando también un poco para ver cómo abrir ese tema, ¿no? Y me he dejado para el final, bueno, voy a dejar para el final lo de la atomización de la vida porque me parece, vamos, un tema que quería incidir un pelín más. La nacionalización de... A ver, yo soy completamente partidaria de hacer públicos y nacionalizar algunos recursos básicos, ¿no? Es decir, el agua, la energía, la tierra fértil, no puede ser de nadie porque es de todos. Entonces, es que es la lógica de cómo se articuló la vida en común siempre. Es decir, había un recurso o un bien que pasa a ser común cuando está gestionado por una comunidad que de alguna manera lo usa, establece las reglas del uso y las sanciones cuando no lo usas bien. Y eso debe suceder con todos aquellos recursos básicos que son limitados y como son básicos y limitados no pueden tener un uso irrestricto, no se pueden usar como te dé la gana, porque cuando los usas como te dé la gana lo que haces es quitar posibilidades de vida a otra gente, ¿no? Esto choca mucho con la idea de derecho individual liberal y con la idea de libertad
individual. Es decir, al final la riqueza y la vida en común tiene un elemento relacional básico, porque hay algunos bienes de los que dependemos para estar vivos, que son limitados y que tenemos que organizar cómo se usan, ¿no? En nuestra cultura, quien mayoritariamente organiza ese uso es el dinero, ¿no? Y claro, organiza ese uso de una forma muy injusta, lo reparte de una forma injustísima. Eso sí, nacionalizar para mí un recurso o un bien no significa solamente que lo controle el Estado. O sea, yo insisto mucho en eso, yo no soy antiestatalista y creo en la existencia del Estado, pero no de cualquier Estado. Y defiendo los servicios públicos, pero no a todo lo que se le ha llamado servicio público. Lo planteo porque ha sido el Estado quien ha vendido lo que estaba estatalizado y lo ha privatizado. Y también ha sido el Estado, por ejemplo, el que ha posibilitado todo el pelotazo urbanístico del Estado español. Es que quien tenía la llave para facilitar las recalificaciones y las ventas de tierra, para poder construir todo lo que se ha construido, han sido nuestros concejales y los funcionarios que les acompañaban, quienes han facilitado todo el proceso de corrupción para construir infraestructuras que no... han sido las personas que habíamos elegido. Luego, no nos vale cualquier Estado, es decir, estatalizar sin control ciudadano organizado nos puede llevar exactamente a lo mismo, ¿no? Bankia Caja Madrid era banca pública y estábamos tranquilos porque supuestamente estaba controlada públicamente. Digo esto porque precisamente las personas que defendemos los servicios públicos tenemos que ser las más exigentes a la hora de ver cómo se gestiona lo público. En Holanda, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia cuando lo leí, ¿no? Sabéis que hay una buena parte del país que está construido por debajo del nivel del mar, que son terrenos ganados al mar. Y, por tanto, los diques y las presas que hay son, cuestión de altísima seguridad, ¿no? Bueno, pues las presas y los diques no son del Estado, son de las comunidades. Y hay vecinos de los que viven al lado de las presas que pasan por sorteo, están obligados a tener que cuidar de ello, personas técnicas y también personas del Estado que son las que se ocupan de la gestión de una cosa básica de la que depende la seguridad de todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque hemos vivido una cultura en donde parece que lo público es poner ahí a esa gente a la que le delegamos todo, ¿no? Y eso es peligroso, es muy, ya lo hemos visto, es muy peligroso, ¿no? Los tratados de libre comercio, que ya los llevaron sufriendo un montón de tiempo en América Latina y en países de la periferia, pues claro, no son más que mecanismos para facilitar al máximo posible la mercantilización de todo, ¿no? Es decir, si tú en un país o en una región consigues al final establecer una normativa que protege, por ejemplo, las semillas o que protege la tierra o que impide, por ejemplo, que pueda haber fracking, a través de tratados como el TTIP, lo que se dice es que se puede acudir a un arbitraje superior, porque es un poder que nadie ha elegido, pero que está por encima del país, y pueden sancionar al país por meter esas medidas que van en contra de la competitividad, ¿no? Es decir, que es un mecanismo para eliminar trabas a seguir espachurrando la tierra como un limón y espachurrando a la gente pues, como un limón también. Es decir, ir sacando, en ese extractivismo natural y social que vivimos, ir sacando las últimas gotitas de lo que queda, ¿no? Y nos pone también de manifiesto delante de otra gran falacia, y es la idea esta de que las multinacionales y los empresarios, a fin de cuentas, pueden ganar mucho dinero y pueden tener plusvalías porque arriesgan mucho, que es lo que hemos oído siempre. Claro, aquí ya no arriesgan nada de nada. Es decir, en el proyecto Castor, de captura de gas, que empezó a temblar la tierra, que aquello era un panorama tremendo, ¿no? y hubo que abortar el proceso. Bueno, el Florentino cogió de dinero público, pues se resarció por la inversión que había hecho, puesto que ya no podía hacer esto. Es decir, el proyecto tenía claro riesgo, pero él no lo asume. Las autopistas que se hicieron con dinero, las autopistas privadas, luego van y se rescatan con dinero público. Es decir, que si el tema es, mire, yo me arriesgo y monto un negocio. Ahora, si el negocio me sale mal, entre toda la población que aflojen
y me paguen lo que he invertido o lo que he dejado de ganar, ¿no? Es una tomadura de pelo, vamos, absoluta, ¿no? Y al último de los temas, me estoy enrollando. Al último de los temas, que es el que tiene que ver con el proceso de individualización y la atomización. O sea, es una clave central de nuestra cultura. Es una clave absoluta, ¿no? Es una falsa, además, individualización, porque la individualización no es posible. En ese proceso está en uno de los orígenes de por qué se ha profundizado de esta manera el patriarcado. Porque ese individualismo que no se sostiene solo, lo palías con el trabajo de las mujeres dentro de las casas, escondido, que se encargan de satisfacer esas relaciones y ese trabajo de cuidado o ese trabajo de dependencia que no se puede dejar de hacer, pero ni lo miras ni lo nombras. Y entonces así se alienta lo que una autora como Almudena Hernando ha denominado la fantasía de la individualidad. Y es esta idea de autonomía que tenemos las personas, que es una idea de autonomía recortada y desde luego no sujeta a la condición humana, que es que cada persona es absolutamente individual y responsable de sus actos y de sus logros, ¿no? Y así ves el mito del emprendedor, ves la idea del ganador, ves el mito este del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que lo vemos tanto en las pelis yanquis, pero vemos también su cara, su reverso. Ves el no empleable, la persona que no es recuperable para el mercado, el que no se ha formado, el que fumó y enfermó de cáncer, ¿no? Como si las cosas también que asumes fueran un problema individual y no fruto también de un marco de relaciones en el que nos encontramos, ¿no? Esa idea de la atomización es fundamental, porque incluso la propia democracia, el concepto de democracia, se reduce a la suma de individualidades. Es decir, la clave de la democracia no es tanto el poder sumar lo que opinamos todos aquí, sino que si en un momento dado, imaginaos que nos quedamos aquí encerrados durante 2 horas y tenemos esta jarra de agua. Es decir, si de repente votamos y sale que, bueno, que nos cargamos a 3, o sea, será una decisión democrática en el sentido de que es lo que ha dicho la mayoría de la gente. Pero la democracia realmente es la gestión del disenso. ¿Cómo hacemos un grupo de gente que tenemos intereses y opiniones diferentes para llegar a construir algo que sea bueno para todas y todos? Y eso requiere, sobre todo, de la deliberación y requiere del trabajo en común, ¿no? Es decir, que la propia organización de la vida y tal es completamente interdependiente, ¿no? Y bueno, yo no voy a hablar más, pero no me aguanto contaros una cosita. No te cortes. Sí, porque es que es una cosa que leí que me pareció preciosa, ¿no? Y la he comentado así últimamente en algunas charlas y a mí porque yo creo que refleja muy bien esa preocupación por lo individual, ¿no? Y es en un artículo que escribieron Cristina Carrasco, que es una economista feminista que vive en Barcelona, aunque ella es chilena, y Enric Telló, que es un historiador ambiental que también vive en Barcelona, hacían una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y yo lo ñapeé un poco porque me parecía que le faltaban algunas cosas y como son colegas sabía que nos iban a enfadar y bueno, lo quería compartir un poco con vosotros porque a mí me pareció preciosa la reflexión que hacían y que iba mucho en esa línea, ¿no? O sea, si os acordáis, el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y obligaciones y dotados como están de razón pueden vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Esto es lo que dice el artículo. Y lo que decían ellos, y ñapeé un poco yo, vendría a ser algo parecido a esto, ¿no? Todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegarán a ser libres iguales en derechos y en obligaciones siempre y cuando reciban una cantidad enorme de educación, atenciones, cuidados y afectos que deberán ser proporcionados por hombres, mujeres o cualquier otra identidad sexual de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir. En caso de recibirlos, llegarán a estar dotados de razón que les permitan vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de habitar un planeta que tiene límites físicos, que comparten con el resto del mundo vivo y que estarán obligados a conservar, ¿no? A mí me parece que eso ajusta mucho mejor
lo que es el marco de lo que es crear una sociedad de derecho, ¿no? Eso sí es más largo. Sí. Bueno, pues agradecemos a Yayo y os agradecemos a todos y a todas haber venido hoy. No hay tiempo para más preguntas, dado que ya quedarían 5 minutos nada más. Simplemente señalar que vamos a seguir entonces con las sesiones de economía cada 15 días, que se entrelazan con las de historia. Y nada, la próxima será sobre, trataremos de poder ofreceros una visión más panorámica de las corrientes económicas y de los debates a lo largo de la historia de la economía. Pero vamos, tendríamos que confirmar el ponente a través del correo, de la lista de correo, y eso sí, si no estáis en esa lista, por favor, inscribiros o transmitiros la lista se va a ir creando poco a poco con el tema de las entradas que comentábamos al inicio, cuando decíamos que estábamos intentando regularizar todo. Por un lado vamos a tener el crowdfunding, por otro lado patrón base, lo de las entradas, que es la manera de tener vuestros correos y de saber que esos correos están vinculados a alumnos y a participantes, porque ni siquiera sois alumnos, sois participantes de la universidad. Y Manolito va a seguir acompañándonos para eventualidades como hoy.